Una administradora invadía mi departamento mientras yo estaba fuera, y las cámaras secretas que instalé revelaron una trama impactante. Documentos importantes desaparecían, objetos cambiaban de lugar y mi privacidad era brutalmente violada. Una conspiración inmobiliaria, secretos de mi difunto esposo y una red de mentiras salieron a la luz. Una historia sobre valentía, verdad y justicia que te hará cuestionar quién realmente controla el lugar que llamas hogar. Deja tu like, suscríbete y comenta. ¿Alguna vez te has sentido inseguro en tu propia casa? ¿Crees que tu casa es tu castillo? Qué equivocada estás, mi querida. Yo también pensaba así hasta que descubrí que mi departamento se había convertido en una especie de parque de diversiones para la administradora de mi condominio. Pues sí, esa misma que sonríe en los pasillos, distribuye avisos sobre el ruido después de las 10 y se queja de tu tendedero en la ventana. La mía estaba haciendo una fiesta privada dentro de mi departamento y ni te imaginas lo que descubrí. Siempre fui organizada, de esas que saben exactamente dónde está cada cosa. No es de extrañar que, después de casi 40 años enseñando a niños ruidosos, la organización se convirtiera casi en una religión para mí. Mi difunto Antonio siempre bromeaba diciendo que yo tenía un GPS interno para cada objeto de la casa. Elena, deberías trabajar para la policía encontrando cosas perdidas, decía riendo. Y era verdad. Hasta que las cosas empezaron a desaparecer o aparecer en lugares diferentes. Al principio pensé que era cosa de la edad. Al fin y al cabo, después de los 60, todo el mundo empieza a dudar de su propia memoria, ¿no es así? Ustedes saben cómo es. Primero fue un portarretratos que estaba segura de haber dejado en el librero de la sala, pero apareció en la mesita de esquina. Después una cajita de joyería que mi madre me dio, no una cualquiera, sino esa especial de madera tallada que trajo de Oaxaca hace décadas. Desapareció por 3 días y luego reapareció, pero en otro cajón. Me estoy volviendo loca, pensé. Incluso le pregunté a mi hija Mariana si no había venido a casa y movido las cosas. Claro que me miró como si tuviera 2 cabezas. Mamá, yo vivo en otra ciudad. ¿Cómo iba a mover tus cosas? Pero la gota que derramó el vaso fue cuando el reloj de bolsillo de Antonio, aquel que era de su padre y del padre de su padre, desapareció por completo. Revolví este departamento como si estuviera buscando oro. Y nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo muy extraño estaba sucediendo. A estas alturas, yo ya vivía en el condominio Las Jacarandas desde 1900, hacía 20 años. Conocía cada rincón, cada ruido, cada vecino, o al menos creía conocerlos. ¿Saben esa sensación de que hay alguien dentro de tu casa cuando no estás? Pues eso. Y no era paranoia de vieja, no. Era real. La vieja maestra aquí resolvió hacer una prueba. Antes de salir para mi clase de aquaerobics, que por cierto es lo único que mantiene mis articulaciones funcionando, marqué discretamente la posición de varios objetos con un cabello. Sí, un cabello. Lo coloqué estratégicamente entre puertas de armarios, cajones e incluso en la puerta del refrigerador. Si alguien abría, el cabello caería. Cuando volví, 3 horas después, adivinen qué. La mitad de los cabellos ya no estaba allí. Alguien había entrado en mi casa, y no era un fantasma, mi reina, era gente de carne y hueso. Fue ahí que tuve la idea que lo cambiaría todo. Usé mis ahorros, esos que guardaba para un viaje a la Basílica de Guadalupe, que nunca sucedió, y compré 3 cámaras pequeñas, de esas modernitas que se quedan escondidas y mandan las imágenes directo al celular. Mariana me ayudó a elegirlas por teléfono, riéndose de mi desconfianza. «Mamá, estás viendo mucho Netflix», dijo. Mal sabía ella que la realidad a veces supera cualquier serie de suspenso. Instalé una en la sala, disfrazada entre los libros del librero, otra en mi recámara, dentro de la lámpara, y la tercera en la cocina, dentro de esa maceta de plástico que nadie nunca mira. Hecho esto, volví a mi rutina, saliendo todos los días a la misma hora, como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, por dentro yo estaba hirviendo de curiosidad y miedo de descubrir quién estaba invadiendo mi privacidad. Alturi. Tercer día después de instalar las cámaras, estaba en la clase de aquaerobics.
haciendo esos ejercicios que más parecen una danza desgarbada en el agua, cuando mi celular vibró. La aplicación de las cámaras me estaba avisando. Movimiento detectado en la sala. Casi trago agua del susto. Pedí permiso a la instructora y fui al vestidor, temblando de ansiedad. Cuando abrí la aplicación, casi me caigo de espaldas. Allí estaba ella, en carne y hueso, doña Beatriz, la administradora. Aquella misma que vivía quejándose del ruido de mis zapatos, que decía que mis plantas en el balcón desentonaban con la estética del edificio. Estaba caminando por mi sala como Pedro por su casa. Y no era una visita inocente, no. Abría cajones, revolvía papeles, fotografiaba documentos con el celular. En determinado momento, fue directo al estudio donde Antonio guardaba sus documentos de trabajo. Me quedé paralizada mirando aquella pantalla minúscula, viendo mi privacidad ser violada sin pudor alguno. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Quería gritar, correr a casa, confrontarla, pero la vieja maestra aquí no llegó a los 60 y tantos sin aprender una o dos cosas sobre estrategia. Resolví esperar, observar, descubrir qué diablos quería aquella mujer. En los días siguientes el patrón se repitió. Siempre que yo salía para los aquaerobics, allí estaba ella, husmeando en lugares específicos. No se llevaba nada, al menos no que yo pudiera notar, pero fotografiaba documentos y a veces cambiaba cosas de lugar, como si quisiera confundirme, hacerme pensar que me estaba volviendo loca. Pasó un mes y mi archivo de videos crecía, así como mi indignación. Descubrí que mi teléfono también estaba intervenido. La caché escuchando mis mensajes. De voz en mi propio aparato. Compré otro celular al día siguiente sin decirle a nadie, ni a mi hija le conté. Cuanta menos gente supiera, mejor. Fue durante la tradicional kermés del condominio, esa en la que todos fingen que se adoran, mientras hablan mal unos de otros por la espalda, que noté algo aún más extraño. La gente me miraba diferente. Algunos vecinos con quienes conversaba desde hacía años, de repente parecían evitarme. Otros cuchicheaban cuando yo pasaba. Era como si me hubiera convertido en una leprosa social de la noche a la mañana. En esa misma fiesta, conocí a don Armando, un señor viudo que acababa de mudarse al departamento del 5º piso. Él fue el único que pareció genuinamente interesado en conversar conmigo. Hablamos sobre libros, sobre cómo había cambiado la colonia, sobre recetas de pan de elote. Fue un alivio encontrar a alguien normal en aquel mar de rarezas. «Usted lleva mucho tiempo viviendo aquí, ¿verdad, doña Elena?», preguntó mientras comíamos un ponche caliente. 20 años. Conocí cada ladrillo de este lugar. ¿Y le gusta aquí? Siempre quise vivir en una zona histórica como esta. Algo en la pregunta me pareció extraño, pero respondí de todos modos. Sí, me gusta, o al menos me gustaba. Últimamente las cosas andan diferentes. Él asintió como si entendiera perfectamente y cambiamos de tema. Pero aquella conversación se quedó martillando en mi cabeza. La semana siguiente resolví hacer una limpieza en el estudio de Antonio. No había tocado esos cajones en años. Era como si, manteniendo todo intacto, él todavía estuviera allí de alguna forma. Pero si la administradora estaba tan interesada en sus documentos, yo necesitaba descubrir por qué. Entre carpetas, papeles amarillentos y talones de cheques antiguos, encontré una carpeta marcada como Terreno Jacarandas, original. Dentro había una escritura y algunos mapas. Nunca fui buena con documentos. Antonio se encargaba de esa parte, pero incluso yo pude entender que aquello era importante. Se trataba de la escritura original del terreno donde nuestro condominio fue construido. Y, por lo que pude entender, había algo muy mal con ella. Pasé la noche estudiando aquellos papeles, tratando de descifrar el lenguaje legal con la ayuda de búsquedas en Internet. Descubrí que el terreno del condominio Las Jacarandas tenía una historia complicada. Originalmente, pertenecía a una antigua hacienda que fue loteada en los años 60, pero había disputas sobre la legitimidad de algunas divisiones. En otras palabras, tal vez nuestros departamentos no fueran legalmente nuestros. Mientras tanto, continuaba monitoreando las visitas de la administradora. Parecía cada vez más frustrada, como si no encontrara lo que buscaba.
En uno de los videos, la grabé hablando sola. Tiene que estar aquí. Él era contador, debió haber guardado todo. Estaba tan enfocada en la administradora que casi pierdo el otro lado de la conspiración. Hasta que 6 semanas después de instalar las cámaras, vi algo que me heló la sangre. Estaba volviendo de la panadería cuando, en la placita frente al condominio, vi a doña Beatriz conversando con don Armando. Y no era una charla casual. Estaban discutiendo algo acaloradamente, con mapas abiertos sobre una banca. Me escondí detrás de un árbol. Ridículo para una señora de mi edad, lo sé, pero necesario. E intenté escuchar. Capté solo fragmentos. Ella debe tenerlo. En algún lugar, el plazo se está acabando. Reunión del consejo el jueves. Sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mi único aliado en el condominio estaba coludido con la administradora. Ahora estaba realmente sola. Aquella noche resolví investigar más sobre la colonia, sobre proyectos inmobiliarios, sobre cualquier cosa que pudiera darme pistas. Fue cuando encontré una noticia pequeña, casi escondida en el sitio web de la alcaldía. Consejo de Desarrollo Urbano discute revitalización del centro histórico. En la foto que acompañaba la nota, reconocí inmediatamente al regidor Ricardo Morales, y a su lado, sonriendo discretamente, estaba una mujer que conocía muy bien, la prima de la administradora Beatriz. Las piezas empezaron a encajar. Nuestro condominio estaba ubicado estratégicamente en el centro histórico, con vista a un terreno que, según documentos públicos que encontré, sería expropiado para proyectos de interés municipal. ¿Y cuál sería ese proyecto? Un centro comercial gigantesco, de esos que tienen cine y área de comida rápida. La asamblea anual del condominio se acercaba y doña Beatriz anunció que habría un punto especial de extrema importancia. Cuando llegó el gran día, el salón de fiestas estaba lleno, algo inédito, ya que normalmente la gente evitaba esas reuniones como el diablo huye de la cruz. Queridos condóminos, comenzó con aquella sonrisa falsa que yo ya conocía. También tengo una noticia que exigirá la comprensión de todos. Necesitaremos un aumento significativo en la cuota de mantenimiento. Murmullo general. Reclamaciones. Exactamente como ella esperaba. Desafortunadamente, descubrimos problemas estructurales serios en el edificio. Continuó señalando un dictamen técnico lleno de términos incomprensibles y fotos de grietas. Para garantizar nuestra seguridad, necesitamos iniciar obras urgentes. Fue cuando entendí la jugada. Asustarlos con problemas estructurales, aumentar absurdamente la cuota, forzar a los residentes, muchos de ellos personas mayores con ingresos fijos como yo, a vender sus departamentos a precios bajos. ¿Y quién compraría? Probablemente una constructora ligada al tal regidor, primo de ella, que derrumbaría todo para dar lugar al centro comercial. Mientras todos discutían el aumento, pedí la palabra. El silencio cayó en la sala cuando me levanté. Tal vez esperaban que la vieja loca, sí, yo sabía que así era como algunos ya me llamaban, fuera a hacer algún comentario sin sentido. Doña Beatriz, comencé sintiendo mi corazón latir fuerte. Me gustaría entender mejor esos presupuestos. 800,000 pesos para cambiar algunas vigas me parece excesivo. Ella esbozó una sonrisa condescendiente. Doña Elena, esos son valores de mercado. ¿Usted entiende de construcción civil ahora? No, respondí calmadamente. Pero entiendo de matemáticas. Enseñé durante 40 años, ¿recuerda? Y esos números no cuadran. Su sonrisa vaciló. Continué. Además, me parece curioso que estos problemas estructurales aparezcan justamente cuando hay un proyecto para construir un centro comercial donde hoy está el terreno baldío de al lado. El salón entero quedó en silencio. Beatriz palideció visiblemente. No sé de qué está hablando, dijo, la voz temblando ligeramente. ¿No? Entonces tal vez deberíamos invitar a su primo, el regidor Morales, para que explique. O mejor aún, podríamos discutir por qué usted ha estado entrando a mi departamento sin autorización en las últimas semanas. Fue como si una bomba hubiera explotado en el salón. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo.
mirándome a mí y luego a ella, confusos y conmocionados. «Esto es absurdo», gritó ella. «Doña Elena obviamente está senil, ha inventado historias durante semanas. Pregúntenle al portero. Yo nunca entré a su departamento». Calmadamente, saqué mi celular del bolsillo. «Tengo videos», dije simplemente, «de todas las veces que entró, moviendo mis pertenencias, fotografiando documentos, buscando la escritura original de este terreno, aquella que invalidaría varias ventas de departamentos, incluyendo el mío». Hice una pausa dramática y añadí, «La misma escritura que mi esposo guardó durante todos estos años, porque como contador, él sabía que un día sería importante». Vi a don Armando moverse incómodamente al fondo de la sala. Lo miré directamente. Y también tengo fotos suyas discutiendo el proyecto del centro comercial con ella. Subestimaron a la vieja maestra, ¿no es así? El caos se instaló. Algunos residentes gritaban exigiendo ver los videos. Otros defendían a la administradora, diciendo que yo estaba inventando todo. Doña Beatriz intentó cerrar la reunión, pero era demasiado tarde. La semilla de la duda estaba plantada. En los días siguientes enfrenté represalias. Mi correspondencia comenzó a ser violada. El sistema de seguridad del edificio fallaba misteriosamente cuando intentaba entrar o salir. Encontré mi coche, con una llanta ponchada. Y peor que todo, rumores sobre mi salud mental comenzaron a circular. Pobrecita, desde que murió el marido, nunca más fue la misma. Pero no me rendí. Catalogué cada incidente, fotografié cada evidencia y, más importante, hice copias de todos los documentos que encontré y los envié a un abogado y a mi hija Mariana. 2 semanas después de la asamblea recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era Mariana. «Mamá, no lo vas a creer», dijo, la voz temblando de emoción. «¿Recuerdas que trabajo en ese despacho de arquitectos? Acabo de descubrir que tenemos los planos preliminares de un centro comercial. Y adivina dónde se construiría. Exactamente donde está el condominio Las Jacarandas». Sentí una mezcla de vindicación y horror. «Lo sabía, Mariana. Necesito esos planos. ¿Puedes enviármelos?» «Mejor que eso, mamá. Voy para allá. Llego mañana». Con Mariana a mi lado, mis investigaciones cobraron nuevo impulso. Como arquitecta, entendía de planos, proyectos y, más importante, sabía cómo desenmascarar un dictamen técnico fraudulento. Juntas, analizamos el documento que doña Beatriz había presentado. «Esto es un fraude descarado, mamá», dijo Mariana, después de estudiar el dictamen. «Estas fotos ni siquiera son de nuestro edificio. Mira el patrón del piso. Es completamente diferente. ¿Y esta firma? El ingeniero ni siquiera tiene cédula profesional registrada». Fue como encontrar oro. Pero aún faltaba entender por qué la administradora estaba tan obsesionada con los documentos de Antonio. Fue cuando recordé un detalle. Antonio había trabajado para la constructora que levantó el condominio Las Jacarandas. Como contador, tenía acceso a todos los registros financieros y legales. 9 semanas después de instalar las cámaras, noté un patrón en las invasiones. Doña Beatriz siempre entraba a mi departamento en días que coincidían con reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Eso no podía ser coincidencia. Durante las festividades del aniversario de la ciudad, encontré a Solange, una antigua colega de trabajo que ahora trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Después de ponernos al día, mencioné casualmente a los proyectos de revitalización para la colonia. «Ah, Elena, todo ese lío», dijo, poniendo los ojos en blanco. «Es un absurdo lo que están intentando hacer. Aprobar un proyecto de esa magnitud en una zona histórica. Pero ya sabes cómo es. Cuando hay políticos y constructoras involucrados, las reglas cambian. ¿Y cómo están las cosas ahora?» «¿Alguna novedad?», pregunté, tratando de parecer solo casualmente interesada. «De hecho, el proyecto está parado. Descubrieron irregularidades en la documentación del terreno. Parece que el área donde está tu condominio tiene problemas. En la escritura original. Ya están como locos buscando la versión correcta». Bingo. Era exactamente eso lo que Beatriz buscaba en mi departamento. El documento que podría resolver o complicar aún más la situación legal del terreno. Y yo tenía ese documento. La
Confrontación final ocurrió de una manera que ni yo podría haber previsto. 3 meses después del inicio de mi investigación, doña Beatriz convocó una asamblea extraordinaria. El tema: propuesta de venta colectiva del condominio debido a problemas estructurales irreversibles. El salón estaba abarrotado. Esta vez Beatriz vino preparada. Trajo a don Armando, que se presentó como consultor inmobiliario, y a 3 hombres de traje que fueron vagamente presentados como inversionistas interesados. Queridos vecinos, comenzó con una voz melosa que me dio náuseas. Después de análisis más profundos, descubrimos que los problemas estructurales son aún más graves de lo que imaginábamos. La buena noticia es que tenemos compradores dispuestos a ofrecernos un valor justo por los departamentos, permitiendo que todos recomiencen en lugares más seguros. El pánico se extendió. Muchos allí, como yo, eran personas mayores que habían invertido los ahorros de su vida en esos departamentos. Recomenzar no era una opción. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Una tormenta que se venía formando durante horas finalmente explotó. Un rayo cayó cerca y las luces del salón se apagaron. En la oscuridad, con solo la luz ocasional de los relámpagos iluminando el ambiente, sentí una valentía que no tenía desde hacía décadas. No necesitamos luces para ver la verdad, ¿verdad, doña Beatriz? Mi voz sonó más alta y firme de lo que esperaba. La verdad es que no hay ningún problema estructural, solo hay un grupo de personas codiciosas queriendo expulsarnos para embolsarse millones con un centro comercial. En el destello de un relámpago, vi su rostro contorsionado de rabia. Usted no tiene pruebas de nada, vieja loca. Tengo todas las pruebas. Tengo los videos de usted invadiendo mi departamento. Tengo el dictamen falso que presentó, desmontado por una arquitecta profesional, mi hija. Tengo los planos del centro comercial que construirían aquí. Y más importante, tengo la escritura original que tanto buscaba. Hubo un murmullo colectivo de sorpresa. Lo que ustedes no saben, continué, es por qué esta escritura es tan importante. Mi marido me lo contó poco antes de morir. Esta propiedad tiene una cláusula especial. Si se convierte en un proyecto comercial, el 30% de las ganancias deben ir a un fondo municipal de preservación histórica. Es por eso que estaban tan desesperados por encontrar y destruir este documento. ¿No es así? Las luces volvieron súbitamente, revelando el rostro pálido de Beatriz y sus compinches. Desde el fondo de la sala, uno de los residentes más antiguos se levantó. Doña Elena tiene razón. Yo recuerdo cuando compramos estos departamentos. Había esa cláusula, pero nos garantizaron que el edificio siempre sería residencial. Otros residentes comenzaron a manifestarse, recordando detalles, haciendo preguntas. La marea estaba cambiando. Vi cuando don Armando y los inversionistas comenzaron a moverse discretamente hacia la salida. Beatriz estaba sola ahora, acorralada por preguntas y acusaciones. «Ustedes no entienden», intentó argumentar, la voz casi suplicante. «Esta colonia va a cambiar, quieran o no. Es progreso. Podríamos todos beneficiarnos de esto». «¿Progreso?», pregunté acercándome a ella. «Destruir un edificio histórico, expulsar a decenas de familias, acabar con el carácter de la colonia. ¿Eso es progreso para usted o es solo codicia?». En ese momento algo se rompió en doña Beatriz. Su rostro se contrajo en una máscara de pura rabia. «Crees que eres tan lista, ¿verdad? Siempre supe que ese departamento debería haber sido mío. Yo estaba en la fila para comprarlo cuando tu marido apareció con una oferta mayor. 20 años esperando una oportunidad de recuperarlo. Y ahora tú con tus malditas cámaras». La confesión conmocionó a todos. No era solo sobre el centro comercial, sobre dinero. Era también sobre un resentimiento personal que había fermentado durante 2 décadas. En los días siguientes, las consecuencias fueron rápidas. Doña Beatriz renunció al cargo de administradora. Don Armando puso su departamento en venta y desapareció. Y más importante, el proyecto del centro comercial fue suspendido indefinidamente después de que llevamos las evidencias a la prensa local y al Ministerio Público. Las tradicionales reuniones de té que yo realizaba en casa y que se habían vaciado por los rumores sobre mi salud mental
fueron retomadas, ahora con participación récord. Vecinos que apenas me saludaban ahora se detenían para largas conversaciones en el pasillo, queriendo saber más detalles sobre mi investigación. 3 meses después, fui sorprendida por un grupo de residentes tocando a mi puerta. «Doña Elena», dijo don Joaquín, un jubilado del 3er piso, «venimos a hacerle una invitación. Nos gustaría que considerara postularse como administradora en las próximas elecciones». Me quedé sin palabras por un momento. ¿Yo, administradora? ¿A los 60 y tantos años, comenzando una nueva función? Pensaremos en una administración transparente, continuó doña Gertrudis, una viuda que siempre me pareció antipática, con rendición de cuentas regular, decisiones colectivas, un modelo para otros condominios. Miré a aquellas personas, mis vecinos, mi comunidad. Me di cuenta de que algo había cambiado en mí también. El miedo y la desconfianza que sentía, desde que comencé a notar cosas extrañas en mi departamento, habían sido reemplazados por algo diferente. Un renovado sentido de propósito y pertenencia. «Lo pensaré con cariño», respondí, una sonrisa genuina extendiéndose por mi rostro, y lo pensé de verdad. Durante una semana entera, reflexioné sobre todo lo que había sucedido, sobre cómo había encontrado una valentía que ni sabía que poseía, sobre cómo había protegido no solo mi casa, sino todo un modo de vida. Al final acepté la invitación, no porque quisiera poder o reconocimiento, sino porque entendía que la verdadera seguridad proviene de una comunidad fuerte y unida. Y para construir eso, alguien tenía que dar el primer paso. Hoy, casi un año después, nuestro condominio es otro. Implementamos un sistema de gestión transparente que se ha convertido en referencia para otros edificios de la colonia. Las asambleas son productivas y concurridas. Los pasillos están más vivos, con vecinos que realmente se conocen y se preocupan unos por otros. Las cámaras que instalé todavía están allí, en mi departamento. No porque tenga miedo, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que, incluso cuando parece que el mundo entero está en tu contra, vale la pena luchar por lo que es tuyo. Un recordatorio de que nunca somos demasiado viejos para marcar la diferencia. Y principalmente, un recordatorio de que a veces una señora de cabello canoso puede ser la peor pesadilla de los corruptos. Ah, y en cuanto a aquella administradora, ¿invasora? Supe que está enfrentando procesos por invasión de propiedad, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Parece que, después de todo, no todo el mundo puede entrar en casa ajena sin ser invitado. Y esa, mis queridas, es la historia de cómo descubrí que mi casa realmente es mi castillo, pero solo porque tuve la valentía de luchar por él. ¿Y tú? ¿Ya verificaste si hay alguien husmeando en tu reino mientras no estás mirando?